Esta serie documental presenta la investigación y vivencia de mujeres y hombres que han aprendido a desarrollar su sensibilidad y autenticidad en conexión con el entorno, con el multiverso y con las señales de su cuerpo. Sus mensajes hablan de la relación permanente y atemporal con todos los seres que habitan la Pacha, con cada apu, cada huaca, cada humano, cada planta y cada estrella que aportan en una relación comunitaria y equitativa al cultivo de la vida y la toma de conciencia. Los invitamos a vivenciar los diferentes sentires en los Andes. María Alejandra Yoroa, Majanda, es mujer medicina, terapeuta de conflictos existenciales y guía del retiro Camino del Colibrí y del retiro Camino del Jaguar. Fue iniciada en el Saumo de la tradición México Arcoíris, en la medicina del rapé, en el camino del eneagrama, en cosmomagia y sanación con la frecuencia María Magdalena. María Alejandra es guardiana de la tierra, entrenada en medicinas ancestrales de la selva amazónica y terapeuta al servicio del despertar y la toma de conciencia. A través de su conexión con el mundo espiritual, María Alejandra trae información de transformación que permite transitar entre esta dimensión y el mundo invisible. La toma de conciencia es darte cuenta de qué piensas, cuáles son tus emociones, cuáles son tus acciones, cuáles son tus decisiones, desde qué lugar estás viviendo, cómo estás mirando, percibiendo la vida, tu vida, qué te impulsa, qué te detiene, cuáles son tus miedos, cuáles son tus fortalezas. Esa es una toma de conciencia. Otra toma de conciencia es darnos cuenta que todo está vivo y somos naturaleza y que podemos conectarnos con cualquier frecuencia de vida, como por ejemplo el espíritu del jaguar o el espíritu del colibrí o el espíritu de la mariposa, para pedirle su medicina. La medicina del colibrí es hacernos dar cuenta y sentir que hay en nuestro corazón el néctar de la vida, la dulzura, el brillo, la velocidad para poder recibir información. O como te comentaba hace un rato, el espíritu del jaguar, cuando estamos en la oscuridad. Cuando estamos confundidos, en duda, necesitamos tomar decisiones y no sabemos por dónde. El jaguar nos guía en la oscuridad, nos saca de la oscuridad. O si estamos en un momento muy importante en nuestra vida de transformación, invocar el espíritu de la mariposa. Una de mis medicinas es la de la mariposa. Aportar en mi labor a la transformación de las personas para que puedan trascender su percepción, su mirada, solo de los ojos físicos. Y otra toma de conciencia profunda que creo que necesita una práctica y de preguntarnos todos los días: ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Soy más allá de mi cuerpo, de mi nombre, de mi estructura, de mi contexto, de lo que aprendí como bien y mal. Soy luz, soy el amor que en mí habita. Y estoy dentro de la conciencia mayor. Mi abuelo materno era masón y compartió estos conocimientos con mi mamá. Y mi mamá los compartió con todos nosotros, pero yo he tomado ese legado. Ella me hablaba de que todo estaba vivo y habían hadas, gnomos, los elementos de la tierra, ¿no? Los elementales,
las sílfides, las salamandras, y de niña las veía, de adolescente también. Y he tenido una conexión de muy niña con la Divina Madre. Entonces he crecido en este ambiente donde lo invisible sí tenía un lugar. Esto me ha generado dos cosas. Cómo llegó esto a mí como conciencia y al mismo tiempo cómo esto es muy peligroso. Cómo el mundo me asusta, me da miedo. Pero luego vuelvo a tomar contacto porque estaba muy, muy, muy dentro de mí. Realmente era el anhelo de mi alma, de mi corazón, ¿no? Entonces lo vuelvo a retomar ya cuando tengo mi primera hija, con un curso que se llama Control Mental, y me doy cuenta que somos mucho más de lo que vemos y que la mente es grandiosa cuando está en ese nivel de conciencia. Y puede estar dentro del ego cuando está en el olvido y en la ignorancia, ¿no? Entonces mi toma de conciencia viene de mis vivencias, de mis experiencias. Siempre supe que quería estudiar psicología y saber más sobre el ser humano, saber más sobre la vida. Me parecía que no podía ser la vida solamente nacer, trabajar, comer, tener hijos y morir. Al mismo tiempo que estudiaba psicología, comencé a asistir a talleres que hablaban de energía, que hablaban de esto que te dije al principio. Hay más en la vida de lo que estamos viendo. Y como mi mamá lo tomó de su papá, empecé a sentir esta necesidad de hacer rituales. Luego de que nació mi primera hija, me di cuenta de que no estaba preparada para ser madre, porque me he casado a los 21 años, pero tenía una mente y una mirada y una psicología de una niña de 13. Entonces ahí comencé a sentir la necesidad de prepararme. Y ya siendo psicóloga, como te digo, entré a talleres, hice retiros y se amplió completamente mi mirada y empecé a sentir la necesidad de estar más presente en mi cuerpo y darme cuenta que solamente estando enraizada, encarnada, podía entregar algo. Entonces comencé un trabajo de enraizarme. Pero fueron tantos años de salirme del cuerpo que solo la meditación o solo la danza o solo sentir que me estoy enraizando no bastaba, porque había mucho miedo guardado en la información de mi cuerpo, que realmente me hacía percibir el mundo y a los seres humanos como algo muy violento, muy agresivo, que me daba mucho miedo. Entonces, después de años otra vez, fui a la selva y con la medicina sagrada pude sanar estas heridas tan profundas que vienen de generaciones. Porque como te decía, tengo 20 generaciones de militares. Entonces, sí habían recuerdos muy traumáticos, muy dolorosos y muy violentos para mí, ¿no? Ese fue el primer paso. Y ahí descubrí cómo la medicina sagrada, la ayahuasca, el San Pedro, el abuelo tabaco, luego vino el rapé, te ayudan a entrar tan profundo en heridas que con solo la terapia no se puede. Entonces fui implementando en mi terapia cantos sagrados, el tambor, el rapé y esta percepción del mundo espiritual, que no tenía nada que ver con religión, sino desde donde miro. Si abrazo un árbol y sé que está vivo y me está transmitiendo información. Y vi que en mis pacientes generaba
un cambio de conciencia y una amplitud de percepción que ayudaba en su sanación muchísimo más rápido. Entonces seguí profundizando hasta llegar al momento de decirte que la toma de conciencia más grande para mí es poder sentir que el servicio que puedo entregar es amarme a mí misma y caminar mi existencia en dignidad. Así ha sido más o menos mi camino. Mis vivencias han sido lo que han ido aportando a darme cuenta de lo que significa la transformación, el despertar, el abrir los ojos a través mío. Entonces, ¿cómo llega? A través de mi propia sanación, a través de mi propio camino, a través de mi propia oscuridad, a través de haberme sentido perdida, a través de haberme olvidado de mí, haberme abandonado, ¿no? En el sufrimiento. Así es como se va despertando esta medicina. Es como charlábamos también, la herida de Quirón hace que sea tal nuestra necesidad de sanarnos que nos vamos convirtiendo en sanadores. Y con las personas que llegaban a la terapia, que tocaban mi puerta, empecé a conectar con su alma, sus necesidades más profundas. Su energía me hablaba. Simplemente voy emanando y van saliendo las palabras, las frecuencias que las personas necesitan. Con estas bases que te digo, con estos fundamentos. Y las personas lo van recibiendo y es de ida y vuelta, ¿no? Entrego y recibo. Es como esta reciprocidad, hay un balance. No es que sé más, simplemente puedo captar lo que las personas no están pudiendo captar de sí mismas, que es lo que nos pasa a todos. Y por eso necesitamos de un otro, porque a través de un otro, con una palabra, una mirada, un gesto, nos damos cuenta de, ¡ah! Esto era. Tengo una línea más transpersonal, más chamánica, o más del mundo invisible, espiritual. Y eso me ha ido llevando a ver distintos problemas en los vínculos, pero donde más me he enfocado ha sido en el vínculo de pareja. Y en el vínculo de pareja lo que he descubierto es que la herida del niño y la niña y lo que traes de tu linaje hace que tu relación no pueda fluir o tener la claridad de solamente Elmer, María Alejandra. Que hay partes de Elmer que ni él sabe, que de repente tienen que ver con el abuelo o el bisabuelo que no resolvió, o hay partes de María Alejandra, de su niñez, que tampoco resolvió, pero que un gesto tuyo o una mirada o un movimiento, un tono de voz me detonan y de pronto se arma o un sentimiento o una pelea o un desencuentro que no entendemos por qué, ni de dónde. Y viene de la niña o el niño heridos. Entonces es una mochila que cargamos, ¿no? Yo te veo a ti, tú me ves a mí y solo vemos eso. Y no sabemos que detrás de ti, detrás de mí, estamos cargando una mochila de información de situaciones no resueltas y de situaciones sí resueltas. Las resueltas son nuestra fortaleza. Son cuando decimos te amo, me siento escuchada, me siento amada, me siento comprendido, siento que pertenezco. Pero cuando aparece lo menos bonito, lo que hacemos es decir, es que tú me has dicho, es que tú no me escuchas, es que tú no me respetas, es que tú. En lo menos bonito, cuando les muestro en la terapia que necesito mirarme a mí, es decir, esto menos bonito
¿Qué está detonando en mí? ¿Qué parte de mi niñez? Entonces les hago una pregunta y les digo, esta relación que tienes ahora, ¿qué sentimientos te genera que tenías de niño con papá o mamá? Y ahí anotan y se dan cuenta. Seguridad, inseguridad, exigencia, demanda, etcétera, etcétera. O la otra pregunta es, ¿qué le faltó a tu papá como persona? ¿Qué le faltó a tu papá como papá? ¿Qué le faltó a tu papá como hombre pareja? Y lo mismo en mamá. Y ahí descubro mi historia. Se hace clarísima. Se abre el libro y me leo. Entonces puedo mirarte y decir, con razón. Ahora comprendo mucho mejor por qué esa tu mirada a mí me causaba esto. Entonces, en el vínculo de pareja, que es el vínculo que al final va a formar la sociedad, también nos han enseñado y venimos por generaciones aprendiendo que somos tú y yo. 1 más 1, 2. Sin embargo, cuando vemos que somos 1 más 1, 3, cambia toda la perspectiva. Somos tú, yo y la relación. Y cuando alimentamos el alma de la relación, quiere decir que yo, como este ser individual, voy a entregar a la relación quien yo soy. Y voy a entregar a la relación como quiero ser también. Sin embargo, en el tú y yo te doy, tú me das. Si tú no me das, entonces yo tampoco y me resiento. Pero si yo te doy lo que soy porque quiero y soy cariñosa y no estoy esperando que tú seas cariñoso, cambia totalmente. Entonces es otra percepción, es otra perspectiva y es otra información que necesitamos recordar. Y cuando ese vínculo de pareja entra en la parte evolutiva de conciencia, de mirar lo invisible, se convierte en una pareja alquímica. Entonces es a través de un otro y nuestro amor que sanamos mucho más profundo desde el espíritu. Mi medicina es la transformación, es inspirar a despertar, a abrir los ojos y decir, hay más, tengo un propósito. Puedo escuchar el anhelo de mi alma. Estoy aquí para entregar. Es ayudar a que las personas descubran que hombres y mujeres somos hombres medicina. Todos tenemos una medicina que entregar. Desenredar madejas mentales. En ayudar a poder resolver conflictos existenciales. Las relaciones con otra persona, en pareja, con la vida, esos vínculos, ¿no? Cómo se pueden transformar y no caminar solamente desde la herida de la niñez, que es la herida de la humanidad, porque nuestro contexto ha sido lo que papá y mamá nos enseñaron e hicieron lo que pudieron, y nuestra niña o nuestro niño hizo todo lo que pudo para sobrevivir ese ambiente y creó muchas máscaras, muchas defensas, muchos escudos. Entonces parte de mi medicina también es sanar tu niño, tu niña, y poder sacar del inconsciente la voz de papá y la voz de mamá para descubrir mi propia voz. Entonces te diría que es la individualización, el reconocerme un ser único, nuestra niña, nuestro niño físico en esa etapa de nuestro crecimiento ha recibido toda la información a través de la cual luego voy a percibir la vida. Y eso queda guardado en el subconsciente.
lo que decidimos, hacemos, tiene que ver con nuestras creencias, no tanto con lo que pensamos o creemos que está en nuestro pensamiento. Cuando descubrimos nuestra creencia o nuestras creencias, hay una información tan importante que tenemos acceso a la sanación. Por ejemplo, te digo yo, en mi niñez, como mi papá estaba siendo perseguido, de repente yo despertaba y me encontraba con un policía en mi cuarto. He tenido experiencias así, unas que recuerdo y otras que no. Cuando he crecido, me he casado y ha nacido mi primera hija y veíamos una casa para alquilar, lo primero que venía a mi mente era, tengo que encontrar un lugar por donde escapar con mis hijas para ponerlas a salvo. Esa es una herida profunda. No decía qué bonita, tiene luz, me encanta, entramos, qué acogedora. Además tiene los espacios que a mí me gustan. No importa si era fría. Lo que importaba era que tenía un lugar por donde escapar. Lo he trabajado en terapia, en regresión, en distintas maneras, también con el Reiki, con flores de Bach, para sacar esto profundo, más, como te comentaba, linaje de militares, encajaba perfecto en esta vida, porque había elegido un papá militar. Ay. Entonces, esto abstracto, cuando lo vives y te das cuenta, lo vas sanando, es muy fácil de reconocer en la otra persona. Porque está dentro de ti la información, resuena inmediatamente. Y no resuena en, a mí me ha pasado lo mismo, sino resuena, tengo una historia parecida, se puede. Generamos recursos interiores, generamos templanza, aprendemos a manejar, templar también nuestro carácter. Sí, se puede. Saliendo de la víctima, saliendo de este juego tan dañino y perverso que es víctima-victimario. Llegan, por lo general, muy identificados con su drama. Llegan sin saber que hay un mundo invisible. Llegan sin saber que hay una percepción espiritual. Llegan muy identificados con el sufrimiento y, como te decía, con la víctima. El otro me hace, ¿no? La vida me hace. Sin poder asumir mi responsabilidad en eso. Sin poder asumir que puedo manejarlo de otra manera, puedo tener otra percepción. El juicio, la crítica, la culpa, tremenda culpa de una sociedad que nos exige, nos pide, nos muestra subliminalmente cómo todo es sufrimiento. O sea, las canciones, las novelas, cortavenas creo que se llaman. Ese es un común. Sufrimiento, olvido, drama, identificación con solo lo que veo. El otro me hace. ¿Cómo se van? Bueno, después de un proceso, creo que con profunda gratitud de descubrir que hay más y que son luz y que son amor y que el contacto con la naturaleza nos recuerda que somos naturaleza, con una conciencia distinta, un caminar y decir, wow, qué hermoso el cielo. Ya recibo la lluvia, gracias. Con un te veo y sé que me estás reflejando una herida y la veo dentro de mí. No te señalo a ti. Caminamos de la mano, somos hermanos. Cada
percepción de cada ser humano es única. La respeto. No tiene que ser a mi manera. No tiene que ser como me enseñaron en mi familia. No tiene que ser bajo mis preceptos, sino nos integremos en lo que podemos. Y también pudiendo decir, no hay afinidades en este momento. Entonces, no podemos caminar de la mano. Nuestros caminos son diferentes y lo respeto. Dar gracias por todo, por lo bonito y lo menos bonito, por el día de estrés cansador, por el día de descanso, por la comida, por la ropa, por poder respirar. Gracias porque tengo un techo, gracias porque estoy viva en la vida. Gracias. Gracias por esta dificultad. Gracias por este problema gigante. Gracias por esta ruptura. Gracias por este accidente. Gracias por esta enfermedad. Gracias. Porque todo tiene un propósito. Todo. Cada vez somos más los que sentimos el impulso de la vida hacia nuestra maduración y singularización, abriendo paso a sensibilidades que van más allá de lo que se dice como única verdad. Habitemos el presente con cada interrogante y evidencia de la sabiduría eterna que nos acompaña.